Bueno, quiero empezar agradeciendo primero a la Cámara de Comercio que nos acoge el día de hoy. Muchas gracias por hacer esto posible, por darnos además el auditorio más cómodo para el trabajo. Adicionalmente, gracias al equipo del Clúster de Industrias Creativas que nos acompaña hoy y el de también Estudios Económicos. La Alcaldía de Medellín que se sumó pues con toda la planeación, la coordinación, vamos a tener un conocimiento profundo de todas las estrategias de su unidad de gestión del conocimiento del Observatorio Cultural. La verdad, muchas gracias por haber tenido el interés de participar tan activamente. Y a Sustentropía, que es una empresa como de alguna manera muy aliada y muy amiga de Comare Consultores Culturales, compartimos con ellos la preocupación por la sostenibilidad ambiental, cultural. Entonces, gracias porque también fueron claves en toda esta conversación. ¿Cómo no agradecer a otras personas que hicieron esto posible? Daniel Carvalho, representante de la Cámara por Antioquia, desde el primer llamado fue el primero en decir estoy presente, es el autor de la ley de canasta básica cultural y no solo está acá con su equipo, sino que también hizo posible la traída de varias personas de Bogotá que nos van a acompañar en la jornada. Adicionalmente trajo un equipo de comunicaciones que nos va a ayudar con el cubrimiento. Muchas gracias a Daniel Urrea y a todo el equipo. Bueno, y a todos ustedes por estar acá. ¿Quiénes estamos acá? Estamos muy contentos de tener unas miradas tan diversas. Estamos funcionarios de la Alcaldía de Medellín, del área metropolitana, de municipios como Bello, Girardota, Envigado, también gestores culturales de esos municipios. Estamos organizaciones culturales, gestores, cajas de compensación, organizaciones de segundo piso que apoyan el tema cultural, de manera que creemos que va a ser pues como una conversación muy variada y muy nutrida. ¿Quiénes somos Comare Consultores Culturales? Somos una organización dedicada a la gestión cultural, a la gestión del patrimonio cultural y natural, y hacemos muchas cosas, pero parte de lo que más nos gusta hacer es aportar desde una manera siempre crítica y muy constructiva a las políticas culturales, desde su diseño, formulación, implementación, evaluación y también divulgación. Nos parece muy, muy importante que el sector cultural acá en Medellín y en general en el país tenga más espacios de conversación, de construcción colectiva alrededor de los retos que tenemos. En el caso de hoy nos reúne el reto de fomentar el acceso y el consumo cultural. Les voy a presentar el equipo que hace parte de este taller. María Rosa Machado. María, ¿dónde estás? María es bueno, una gestora cultural de mucho kilometraje, viene de trabajar muchos años en el área de música en el Ministerio de las Culturas, de ser directora de Cultura de Antioquia, de ser subsecretaria de Cultura en la Alcaldía de Medellín. Ahí nos encontramos por primera vez hace 18 años con Jorge Melguizo de jefe. También de dirigir cultura en Confenalco muchísimos años, como 12 años, y ahora pues tratamos cada que podemos de trabajar juntas. También les presento a Luz María Vélez, fue directora de comunicaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe y ahora trabaja independiente. Su experticia es en temas de comunicación y herramientas digitales para apoyar proyectos sociales y culturales. Y por último, Juanita Calle, que está allá en el ingreso, los recibió a todos ustedes. Juanita también es una gestora cultural con mucha experiencia, viene a dirigir el Teatro de Jardín por 4 años y la recuperamos para Medellín desde finales del año pasado, así que Juanita nos está también ayudando acá con todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer varias cosas. Lo primero es explorar los distintos enfoques de políticas dedicadas al fomento del acceso y el consumo cultural. Lo segundo es poner en diálogo la experiencia de Medellín y los municipios del área metropolitana que nos acompañan con Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Porque Bogotá viene haciendo unas cosas realmente maravillosas, contundentes, potentes, que creemos que tienen muchísimo para aportarnos y que tenemos mucho para aprender de un diálogo pues en ese sentido. Vamos a tener al secretario de Cultura de Bogotá, vamos a tener al director del Observatorio Cultural y realmente creo que nos va a volar mucho la cabeza pues como conocer todo lo que han avanzado. Vamos a conversar a través de ejercicios prácticos que no pretenden generar pues ni mucho menos como las soluciones al acceso y al consumo, sino propiciar conversaciones. Y por último, vamos a aprovechar este gran capital de conocimiento que tenemos acá para dejar insumos, ideas, reflexiones y preguntas también relevantes para este tema.
Y vamos a empezar preguntándonos qué entendemos cuando hablamos por acceso y consumo cultural. Y acá creo que vale la pena hacer como un mini recorridito. Lo primero es diferenciar el acceso del consumo. Cuando estamos hablando de acceso, estamos en el plano de los derechos. Son esas condiciones que habilitan el consumo cultural, es decir, que haya una oferta cultural disponible, que haya accesibilidad económica, que haya información, que haya pues esa oferta disponible. Cuando hablamos de consumo, ya estamos en un plano más de políticas públicas. Los consumos culturales son, por decirlo, esa forma de materializar el derecho al acceso y a la participación en la vida cultural. Y ese consumo es observable, es medible y nos tiene que llevar a mejorar precisamente las políticas públicas. Un breve recorrido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, donde por primera vez se reconocen los derechos culturales como derechos humanos, y básicamente ese artículo 27, que es el fundacional de todos los derechos culturales, se estructura en dos partes: garantizar el acceso a participar en la vida cultural, por un lado, y la protección de los derechos morales y patrimoniales de los creadores. En esa tensión entre participar en la vida cultural y la parte creativa, radica todo lo que de ahí en adelante se estructura y se desarrolla a través de infinidad de convenciones, de declaraciones y de las legislaciones pues, que cada uno de los países vamos desarrollando. Luego ese derecho a participar en la vida cultural se va llenando de contenido, aparecen una serie de recomendaciones de las distintas instancias y se desagrega en tres elementos: el derecho a participar en la vida cultural, como derecho a participar, como derecho a contribuir y como derecho a acceder. Nuevamente, acceder a bienes, servicios, oferta, al patrimonio, al aprendizaje, etcétera. ¿A través de qué? A través de consumo, a través del ejercicio de prácticas concretas como ver, como sentir, como usar, como asistir, como tocar, como disfrutar, como observar. De eso hablamos cuando hablamos de consumo cultural. Y aparte de esas prácticas concretas de acceder a la vida cultural y participar, pues el consumo cultural también es, número uno, parte fundamental del sentido, de la razón de ser de las organizaciones culturales, y motor de la sostenibilidad también de las organizaciones y actores culturales. Pero también, y es parte de la primera invitación o de las primeras invitaciones que queremos hacer, el consumo, el acceso y el consumo cultural son una de las dimensiones de los ecosistemas culturales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera estamos muy acostumbrados a ver esas dimensiones de forma aislada. Y realmente eso hace parte, es como de un ecosistema, de un engranaje, donde temas, por ejemplo, de formación, con una ley como Artes al Aula, recientemente expedida, nos tiene que llevar a conectar cómo no tiene ningún sentido un instrumento de consumo cultural como un bono que se le dé a un joven de los 18 años, solo tiene sentido si desde tempranas edades lo estamos formando y lo estamos exponiendo a esa sensibilización en torno al arte y a la cultura. Entonces la idea pues es irnos como pensando muy sistémicamente e integralmente todo el ecosistema también normativo que está teniendo lugar en el país en este momento. Básicamente, en ese desarrollo que viene desde el 48 de garantizar la participación en la vida cultural, llegamos a esta ley de canasta básica cultural que se expide en mitades de 2024, con un concepto, a mi juicio, muy potente, más potente como el que uno logra captar a primera vista, que es el concepto de canasta básica cultural. Cuando hablamos de una canasta básica cultural nos referimos inmediatamente a un concepto que viene de los derechos sociales, que es el del mínimo vital, ¿sí? El de que todas las personas deben tener un acceso a unos mínimos, a un umbral mínimo de condiciones para llevar una vida digna y ejercer plenamente la ciudadanía. Normalmente, como viene de los derechos sociales, hemos oído hablar de mínimos vitales de alimentarios, de vivienda, del agua. Acá en Medellín creamos el mínimo vital de agua cuando era alcalde Alonso Salazar. Ahora está muy en la agenda pública el salario mínimo vital. Y esto es revolucionario porque nos viene a decir que hoy la cultura también, ese acceso mínimo y básico y de un umbral mínimo a la cultura, también es condición necesaria para poder ejercer la ciudadanía de forma plena, ¿sí? Entonces de alguna manera todo ese discurso que estoy segura compartimos acá de que la cultura no es un lujo, no es un complemento, no es opcional,
sino que hace parte fundamental de esas condiciones básicas de dignidad, es lo que viene a sugerir un título como el de canasta básica cultural. Y eso de alguna manera explica que la ley de canasta básica cultural, si bien tiene un marco grande que nos permite pensar en instrumentos muy innovadores para fortalecer el acceso y el consumo de toda la población, sí tiene un foco diferencial, un enfoque diferencial, tanto territorial como poblacional. Nos lleva a esa pregunta que hace tanto Jorge últimamente, que es cómo le llegamos a los que no le estamos llegando. Y en clave de consumo sería cómo hacemos para que más personas que hoy no acceden y no participan en la vida cultural lo hagan, ¿sí? ¿Por qué hablar hoy de consumo cultural? Pensamos en el equipo que había muchas razones y muchas oportunidades. Lo primero es que los consumos culturales han cambiado muchísimo, pues todos lo vemos a diario, la forma en que la gente accede a la oferta, se informa, toma decisiones, divulga la oferta, se vincula o no con ella, pues ha cambiado muchísimo, y las políticas también. Entonces es necesario replantear esos instrumentos y mecanismos que hemos venido usando durante años con cambios tan profundos, muchos de ellos mediados por la transformación digital, por la inteligencia artificial. Bogotá nos viene también a poner como muy en la conciencia que hoy en día ese paradigma de la transformación digital que hablaba sobre un indicador básico y era el acceso, que tanto las personas acceden a esa transformación digital, ya está mandado a recoger. Hoy lo que tenemos que pensar desde un foco cultural es cómo esa transformación digital ha transformado los medios de vida, las relaciones entre las personas, la forma en que consumimos cultura, y eso es mucho más profundo. Hablando ayer con Diego, el director del observatorio, nos decía que en una encuesta que hicieron en Bogotá, más o menos casi el 40% de las personas que les preguntaron qué pasaría si les quitaran el Waze, no se saben ubicar en la ciudad, ¿sí? O sea, eso son cosas que van mucho más allá de acceder o no a la tecnología, y que nos hablan es de que estamos cambiando las formas de vida y de relacionarnos. Reconocer, la tercera cosa es reconocer que hay una cantidad de esfuerzos sucediendo pues, en muchos lugares, en Medellín concretamente. Cada vez hay más apuestas, y lo vamos a ver ahora con más detalle, pero de distintas organizaciones por producir información, por generar, digamos, datos, pero es el momento y urge de alguna manera tener una mirada que nos permita aglutinar esos esfuerzos de forma estratégica y que no caminen de forma aislada. La otra oportunidad que vemos es la creación del Observatorio Cultural en Medellín. Hasta el momento ese observatorio se ha dedicado más a hacer un seguimiento de los indicadores de gestión de la Secretaría de Cultura, y hoy la alcaldía tiene la apuesta de fortalecer ese observatorio cultural. Está justamente, acá está Natalia López, nos va a acompañar después del receso de la mañana, y Natalia, que dirige toda esa área de la unidad de gestión del conocimiento y el observatorio, justamente con su equipo está en ese momento de reflexión y de pensar cómo hacerlo, con quién hacerlo, cómo vincular pues a mucha gente a este esfuerzo. Bello también está creando hace 2 años creó su observatorio, y así muchos municipios del área metropolitana, lo cual es una gran oportunidad. Y por último, la ley de canasta básica, que se sorprende uno mucho en las conversaciones pues con los colegas y las colegas, que no ha tenido quizás la suficiente divulgación, la suficiente apropiación, y nos parecía como una buena excusa para empezar a tejer acá la pregunta de cómo estamos entendiendo hoy el acceso y el consumo cultural, y cómo poder de alguna manera mejorar los instrumentos existentes, cuidar los que han funcionado muy bien, reconocer todo ese dividendo que han dejado muchos de los mecanismos, y también apostarle a mecanismos nuevos, innovadores, que no hayamos todavía explorado. Vamos a empezar entonces acá con cuáles son esos enfoques desde las políticas culturales para abordar los accesos y consumos culturales, y le doy la palabra acá a María Rosa.